jornada de viernes 25 de septiembre de 2015. A esta hora de la mañana arrancamos con nuestras entrevistas, oyentes de la gran cadena América en el Ecuador y el mundo entero. Recibimos en este espacio, en esta mesa de trabajo de América Quito, al doctor Francisco Sierra Caballero. Él es director general de CIESPAL, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días, un gusto y gracias por poder conversar. CIESPAL está registrando o realizando un seminario internacional denominado Políticas, Estructuras y Ciudadanías. Pensar en la comunicación en la era tecnomediática. ¿Cuándo se va a realizar? ¿En qué instalaciones? ¿Y cuál es el objetivo? Por favor. Tenemos una convocatoria que es habitual dentro de las actividades de CIESPAL, en este caso con Claxo, que como bien saben es el organismo de ciencias sociales de América Latina más importante para el pensamiento crítico latinoamericano, y queríamos convocar un evento para pensar un debate que ha tenido mucha importancia antes de leyes como la Ley Orgánica de Comunicación, la idea de ciudadanía mediática. Recientemente había una manifestación en Guayaquil sobre la calidad del sistema televisivo. Bueno, la ciudadanía mediática lo que plantea son muchos de esos retos, ¿no? Cómo está constituido los medios de comunicación como sistema, qué contenidos ofrecen, qué derechos y cómo se puede construir esa ciudadanía que va más allá de la ley, que es un reto que tenemos por delante los profesionales y académicos, pues, para fijar agendas, debates en cuanto a la calidad de contenidos, en cuanto a las nuevas formas, por ejemplo, emergentes que se están dando en las redes sociales, donde se está construyendo con las nuevas generaciones de usuarios nuevas ciudadanías y que hay que pensar. Entonces, un seminario internacional que celebraremos del 1 al 3 y clausuramos el seminario con un evento en cooperación con la UNESCO. Es una iniciativa que CIESPAL ha liderado con UNESCO Brasil, con la Universidad de Quebec en Montreal, con la UNESCO de Quito, y con una conferencia magistral del gran comunicólogo Jesús Martín Barbero, que para todos los estudiantes universitarios y académicos saben que es un referente del pensamiento latinoamericano en comunicación. Doctor, ¿por qué desafíos? Quizá la tecnología nos está ganando la partida en algunos escenarios, en algunos pasajes. Hay muchos problemas que tienen que ver, por ejemplo, con el uso responsable de las redes sociales, con el reto que tiene la educación. Saliendo de esta entrevista tengo justamente una reunión con el viceministro de Educación para plantearle de CIESPAL un reto: educomunicación. Necesitamos alfabetizar, se decía entonces, ¿no? En realidad no sería correcto. Formar usuarios críticos de los medios, y la tecnología nos está desbordando al sistema educativo, está desbordando a los propios profesionales e industrias culturales, y sin ninguna duda también a las políticas de Estado. Si hablamos, por ejemplo, de participación democrática, necesitamos repensar esa ciudadanía mediática o tecnomediática, si preferimos llamarlo, por las TICs, y dar propuestas, ¿no? Desde la academia, propuestas de regulación, propuestas de organización, de Eso estudio. significa que en algún momento también estamos abusando de la tecnología. Yo creo que hay un abuso excesivo en dos sentidos. Primero, en un uso irresponsable. Mucha gente piensa que cuando está en las redes sociales utilizando herramientas de redes está hablando interpersonalmente, pero tiene una dimensión pública y a veces se cometen excesos verbales, excesos gráficos, excesos visuales, es decir, un uso irresponsable. Y después, en segundo lugar, en cuanto a los tiempos, toda comunicación tiene una economía del tiempo. El exceso de consumo mediático limita otras actividades de la vida humana, la vida en familia, la convivencia, el uso y consumo cultural de otras formas que no son tecnológicas o mediáticas, ¿no? ¿Y para eso necesitamos leyes punitivas? No necesariamente, en modo alguno. Yo creo que hay que hacer sobre todo una política de educación en el uso creativo, inteligente y productivo de las tecnologías de la información. Eso sería lo prioritario. Lo otro tiene que existir, porque lógicamente si alguien escribe insultos o amenazas por las redes sociales, esos son delitos, como lo era también cuando se hacía en la prensa y en los medios tradicionales. Pero yo creo que el reto es educativo. En ese contexto estamos tal vez atravesando una crisis mediática en la que la gente se concentra mucho en una cuestión de redes sociales y de comunicación virtual. Estoy de acuerdo, pero utilicemos la palabra crisis en el sentido oriental, en el sentido de oportunidad, de transición, de cambio, de mudanza. Hay un cambio de paradigma con las redes sociales que implica pensar otro modelo de organización para las industrias, para los profesionales de la información, para los educadores, incluso para las familias, ¿no? Hay muchos padres que yo he tenido debates con ellos cuando era decano de la Facultad de Comunicación en Sevilla, que insistían, es que los jóvenes no atienden en las clases y se dedican a usar las redes. El problema no es la tecnología, el problema es cómo insertamos esta nueva ecología en un nuevo modelo de educación, en un nuevo modelo de relación social, ¿no? De ¿Y cómo lo
hacemos? Yo creo que fundamentalmente equilibrando, ¿no? Hay un principio aristotélico antiguo que es el punto medio, ¿no? El equilibrio. Yo creo que hay excesos, yo hablaba antes del tiempo, hay un exceso de consumo mediático, por ejemplo los jóvenes, ya está tipificado la adicción a la telefonía móvil, a las redes sociales, por tanto hay que intentar establecer un consumo inteligente, los tiempos de las redes sociales por los jóvenes y también qué tipo de uso se hace. Por ejemplo, hay muchos profesores que penalizan que el joven entre con el móvil o con el ordenador al aula. Yo creo que sería todo lo contrario, hay que introducir el ordenador en el aula, pero hay que introducirlo de manera ponderada, razonable y con un contenido de calidad. Un poco difícil controlar ese aspecto ahora, ¿no? Pero como todo proceso de transición necesitamos creatividad, imaginación y política pública, ¿no? Si estamos en un proceso de transición, ¿hacia dónde vamos? Yo quisiera saberlo porque estamos en una crisis también en la academia. En la universidad no estamos dedicando mucha atención, por ejemplo, a las nuevas tecnologías. Y es paradigmático que sigamos enseñando el periodismo en las facultades de comunicación como en el siglo XIX o principios del XX. Yo creo que tenemos que reformular. Lo que no cabe duda es que en esta incertidumbre sí tenemos dos ideas claras. Que esta revolución digital ha venido para quedarse y que tenemos que ir a nuevos paradigmas, nuevos conceptos. Pero es Con base a ese contexto, este seminario internacional estará orientado entonces para maestros y estudiantes y un poco abordar todos estos problemas. Preferentemente es un seminario internacional, académico, traemos a expertos de Argentina, de Colombia, de Chile, de primera fila y lo que pretendemos es discutir cómo emerge la nueva forma de ciudadanía, qué retos tenemos por delante en política pública, qué agendas de investigación, así que están convocados fundamentalmente profesores, estudiantes de las universidades de Ecuador, pues para compartir y dialogar con investigadores de primera fila en América Latina. Doctor Sierra, pero el problema más importante pasa por estructuras. Y tenemos una estructura que en nuestro país al menos que se ha intentado cambiar en diferentes campos y que ha sido muy complicado. ¿Cuál es la salida entonces? Bueno, la salida es la política pública. La Ley Orgánica de Comunicación establece una estructura mucho más democrática. Yo diría más democrática que en Estados Unidos, más democrática que en los países europeos. Pero no es fácil pasar de un modelo muy concentrado en sector privado a un modelo equilibrado entre sector privado, sector público y medios comunitarios. Todavía está por aplicar y desarrollar adecuadamente esa estructura. Ahí hay unas condiciones, pero yo diría que si nos fijamos en el Estado-Nación estamos siendo un poco miopes. No tenemos una perspectiva amplia, mucho más de 360 grados. Hay que decir que los medios efectivamente en la estructura de comunicación internacional están muy concentrados. Las redes sociales circulan por redes de telecomunicaciones que están hiperconcentradas y que necesitamos plantear, lo estamos haciendo de CIESPAL, una agenda de democratización de los medios. ¿Podemos cambiar corto, mediano o largo plazo? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que a medio y largo plazo podemos cambiar, en dos sentidos. Primero, en la necesidad de buscar sistemas y ecologías de comunicación más equilibradas. ¿Qué significa más equilibradas? Que no haya un nivel de concentración, que tengamos mayor diversidad, que los contenidos atiendan a diferentes necesidades. Le pongo un ejemplo. Creo que estos días se celebra el aniversario del programa Educa, ¿no? Del Ministerio de Educación. Bueno, tenemos un déficit de contenidos educativos en medios de comunicación. Las nuevas generaciones de las que hablábamos antes tienen un uso comercial, privativo, además poco adecuado en algunos casos, porque fomentan valores racistas, clasistas, xenófobos, y yo creo que debemos fomentar la comunicación educativa. Ese tipo de equilibrios en los contenidos, en las ofertas y en los medios se puede ir formulando a medio plazo, pero hay que empezar desde ya, desde la escuela a la política pública. ¿Equilibrio o regulación? No puede haber equilibrio sin regulación. El mercado ha demostrado que va a la concentración extrema o a casos polémicos como los que hemos vivido recientemente en formatos de televisión que precisamente no defienden el respeto a la diversidad, al pluralismo ideológico, al pluralismo confesional. Es decir, necesitamos también regulación. No hay Pero una regulación, doctor, necesariamente nos conlleva a sanciones. No necesariamente. Una ley, como la ley orgánica, contempla sanciones porque es necesario que haya sanciones. Pero hay que normalizar las sanciones. Pretender que la comunicación no es como otros campos de actividad humana, como la educación, como la salud. Si hay una mala praxis de un profesor es sancionado, es expulsado del cuerpo docente. Si un médico no practica bien la medicina y no respeta el juramento hipocrático, puede ser sancionado por un colegio médico y no ejercer de por vida. En comunicación tenemos que equiparar a otras actividades sociales, pero regulación no se confunda solo o exclusivamente con penalización, con sanciones. Eso es un error.
La regulación también en política pública, fomentar contenidos, hacer y desarrollar la industria nacional, impulsar contenidos educativos, formar a los profesionales, también es política pública, ¿no? Doctor, el tiempo es nuestro peor enemigo en la parte final. Recuérdenos, por favor, también los días que se va a registrar este seminario y en qué lugar. Están todos invitados en el auditorio de CIESPAL, en la avenida Diego de Almagro, del 1 al 3 de octubre, les esperamos. Empezamos a las 9 el 1 de octubre y cerramos el sábado día 3 con la conferencia magistral del doctor Jesús Martín Barbero. No, es inscripción gratuita, entran a la página, pueden participar y están todos los docentes, académicos y ciudadanía en general invitados a dialogar y participar. ¿Cupo limitado? ¿Cupo limitado? Sí, claro, los 400 que caben en el auditorio, ¿no? 400 personas. Le agradezco, doctor, muy gentil. Muy amable, ha sido un placer. El doctor Francisco Sierra Caballero, director general de CIESPAL, 7 de la mañana en punto, tiempo de hacer una nueva pausa.